tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Entérate de esto con esta historia más. Pues empieza esta historia diciendo que el Titanic no estaba solo, así es, ya que tenía dos hermanos más, se les conocía como los hermanos o los gemelos del Titanic. ¿Por qué? Porque fueron construidos o diseñados por la misma persona. Por eso es que se le dio el nombre de los hermanitos o de los gemelos. ¿Ustedes sabían que el Titanic tenía otros dos barcos que se parecían mucho a él? Así es. El primero que fue construido fue el Olympic en 1911, seguido por el Titanic en 1912 y después el Britannic en 1915. Este último iba a llamarse originalmente Gigantic, completando un trío de las naves inspiradas en los seres de la mitología griega, los dioses olímpicos, los titanes y los gigantes. Y pues fue muy chistoso todo esto, porque al igual que en la mitología, estos dos últimos fueron atrapados en los abismos y solo el Olympic sobrevivió. Pero realmente, ¿quién fue el creador de este trío de naves hermosas? Él fue Thomas Andrews Jr. Nació el 7 de febrero de 1873 y lamentablemente también perdió la vida con el hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912. Recordemos que en el Titanic fallecieron 1.514 personas y entre ellas estuvo Thomas Andrews. Se dice que también él anduvo ayudando a las personas a que pudieran salvar su vida. Estuvo tan concentrado en eso que lamentablemente también perdió la suya y falleció por ahogamiento. Él fue un ingeniero naval británico y fue el director y jefe del departamento de diseño de barcos de la compañía Harland & Wolff. La verdad, se dice que él se sentía muy orgulloso de su creación, no nada más del Titanic, sino de las otras dos creaciones que hizo, del Olympic y del Britannic. Él decía que el Titanic era invencible, que no le podía pasar absolutamente nada, y lamentablemente se equivocó. Pero aquí no nos vamos a proyectar el cómo se hundió, porque ya es bien sabido, inclusive ya sacaron película, hay libros, sino más bien el por qué corrieron los tres con esa misma suerte que no se pudieron disfrutar como realmente lo soñaba su creador. ¿Qué fue del Olympic? Que fue el primer buque terminado de este trío en 1911. El Olympic fue el que sobrevivió más tiempo a diferencia de sus otros dos hermanos, que fue el Titanic y el Britannic. Él operó durante un largo periodo desde 1911 hasta 1935, incluido el servicio como buque de transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. Si bien es muy cierto que a los pocos meses también sufrió una colisión con otro crucero británico, pero en este caso el Olympic no se hundió. Algo muy curioso que pasó, no sé si ustedes sepan, que la noche del accidente del Titanic, el Olympic andaba en servicio. El capitán del Olympic recibió la llamada para rescatar a todos los pasajeros del Titanic, pero lamentablemente no pudo hacerlo como él quería tan rápido, ya que se encontraba a casi 1,000 kilómetros de allí, muy lejos todavía. Cuando estaba en camino para hacerlo, otro barco les advirtió que ya había rescatado a los supervivientes. En ese momento, el capitán del Olympic rechazó la oferta de subirlos al Olympic, ya que era tan parecido al Titanic que esto pudo haber generado una situación muy traumática para los que se salvaron, ya que pudieron haber recordado nuevamente todo lo que pasaron en el hundimiento del Titanic. Puesto que el Olympic era muy lujoso también, tenía alberca, era muy grande y estaba considerado en su época como uno de los barcos más lujosos y más cómodos hasta que salió el Titanic. Pero por muy poco tiempo reinó el Titanic, ya que el Olympic, a pesar de que fue el primero que hicieron de los tres, fue el que sobrevivió y estuvo en servicio durante más tiempo que el Titanic y el Britannic. El Olympic tuvo su periodo de gloria y fue un periodo muy largo a comparación de sus otros dos hermanos. Ostentó el título del barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo.
El primer periodo abarcó desde el momento de su botadura en octubre de 1910 hasta abril de 1912, cuando aparece el Titanic y solamente es superado por este. Lamentablemente, cuando fue el naufragio del Titanic, pues él volvió a reinar. Gozó de una carrera muy popular, siendo uno de los transatlánticos más empleados por la alta sociedad de las décadas de 1910, 1920 y 1930. Todo iba bien hasta que en la caída de los viajes transoceánicos a mediados de los años 30, debido a las consecuencias económicas de la Gran Depresión, sumergieron a la White Star en una crisis que no le aportaba ingresos suficientes para mantener su flota, por lo que en mayo de 1934 se ve obligada a fusionarse con su empresa rival, Cunard Line. Al año siguiente, en 1935, el Olympic fue retirado del servicio precisamente por eso, del transporte de pasajeros en la ruta Atlántico, tras casi 24 años operando en dicha travesía, realizando su último viaje en marzo de ese mismo año, para luego ser vendido para su desguace, o sea, para venderse por piezas. Así terminó el Olympic, vendido por piezas a diferentes empresas. Qué triste, ¿no? Pudiendo haber dado servicio durante mucho más tiempo, pero lamentablemente ya no pudieron mantenerlo. Así es. Ahora vamos con el Titanic, que al igual que el Olympic, estaban muy marcadas las clases sociales, ya que había camarotes de primera, segunda y tercer clase. Los camarotes de primera clase eran los mejores que jamás había tenido un barco, con alguna suite de lujo, que contaban incluso con un pequeño espacio privado al aire libre. Los de segunda clase estaban a la altura de cualquier hotel decente, y los de tercera, aunque mucho más simples, eran más cómodos que los camarotes de segunda clase de muchas compañías navieras. Era un barco de ensueño, así lo describían las personas que sobrevivieron aquella vez. Y pues decían tantas cosas, que era demasiado lujo, mucha comodidad, que se veía un barco muy, muy fuerte. Pero aquí recordemos que ya estando en el mar, aunque sea muy grande, se ve algo muy diminuto. Y pues fue un exceso de confianza, según se dice, del capitán, porque aunque otros barcos ya le habían advertido que se cuidara de los icebergs, él pues se confió mucho, y sobre todo que se dice las personas que estaban en su turno vigilando no tenían binoculares, que si los hubieran tenido hubieran visto el iceberg y aún hubieran tenido el tiempo para hacer algunas otras cosas. También se dice que dieron la vuelta abruptamente, que si no hubiesen dado esa vuelta tan abrupta, que tal vez el casco hubiera resistido el impacto con el iceberg. La verdad, esta historia que les voy a contar es muy increíble, ya que hubo una persona que sobrevivió a los 3 naufragios, a los 3 barcos hermanos gemelos, como les decían en aquel entonces. Se trata de un personaje, una mujer, que estuvo cuando el Olympic chocó. La diferencia es que el Olympic no se hundió, pero estuvo en el naufragio del Titanic. Ella vio cómo se hundió el barco y posteriormente le tocó estar en el Britannic, que también ese barco se hundió en menos de 1 hora y logró sobrevivir. La verdad, nació 3 veces, fue un milagro, como ella lo decía. Y pues esa historia se las voy a contar para el próximo contenido. La verdad, una historia muy interesante. Espero no se la pierdan. Bueno amigos, ahora vamos con el último de los hermanos, que fue el que salió después del Titanic en 1915. A pesar de que el ingeniero Thomas Andrews Jr. falleciera con una de sus creaciones, el Titanic, en 15 de abril de 1912, eso no impediría después que en 1915 saliera otra de sus creaciones, el Britannic, ya que recordemos que él fue el director y el jefe del departamento de diseño del trío de barcos,
Y bueno, ¿cuál fue la historia del Britannic? Lamentablemente corrió con la misma suerte del Titanic, ya que naufragó un 21 de noviembre de 1916 en el mar Egeo sin haber transportado ni un solo pasajero civil hasta el otro lado del Atlántico. Y hoy, a más de casi 107 años después de su hundimiento, sigue siendo un verdadero misterio sin resolver de la historia de la navegación. Inicialmente este barco había nacido para transatlántico de placer, para disfrutarlo, pero lamentablemente le tocó la mala suerte de la Primera Guerra Mundial y se convirtió en un buque hospital tras el inicio del conflicto bélico. Aunque se dice que una fuerte explosión sacudió la nave, la causa ya sea un torpedo de un submarino enemigo o una mina. Así es, amigos, así terminó el Britannic. Lamentablemente tuvo muy poco tiempo de servicio también y de vida. Se dice que ahí murieron 30 personas y más de 1000 sobrevivieron y fueron rescatados por los barcos que llegaron de inmediato. Los primeros en llegar en aquel entonces fueron los humildes pescadores de esa isla, Kea. Y pues bueno, aquí se concluye esta historia de estos 3 barcos hermanos o gemelos, como eran conocidos, con el Britannic, que fue el último que salió a servicio en 1915, aunque su vida, como decíamos, fue muy corta también. Y espero que les haya gustado estas 3 historias, y si es así, ojalá me puedas regalar un like. Gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos para el próximo contenido, que va a estar súper interesante, de esta persona que sobrevivió a estos 3 barcos gemelos. Cuídense y que Dios los bendiga. Bye.